Siempre es más fácil hacer las cosas cuando nosotros logramos extraer o aprender de la experiencia de otras personas que ya han pasado por ello. En este video te voy a dar 22 tips que son imprescindibles de saber en el momento de que tú vas a hacer una mudanza. Te pueden facilitar la vida, te pueden simplificar muchísimo el proceso y te pueden evitar ciertos problemas que puedes tener si desconoces de ellos. Además, muchos de ellos los puedes aplicar no solo en las mudanzas, sino que en muchísimos momentos en tu vida. Mi nombre es Gladys y esto es Minimalismo Consciente. Ya en otro video vimos cómo podemos hacer nuestra mudanza y cómo podemos convertir este momento en una gran oportunidad. Si no lo has visto, te invito a hacerlo. Te dejo el link al final de este video o en la caja de descripciones. Recuerda suscribirte, activa las notificaciones y da un like si te gusta el contenido. Así que vamos a empezar ahora con estos 22 tips que son sumamente importantes que tomemos en cuenta, ya que ellos nos pueden facilitar el proceso de mudanza y sobre todo nos puede evitar algunos inconvenientes o algunas cosas que nos puedan causar problemas al momento de mudarnos. Así que empecemos con los 22 tips. Número 1. Ordena antes de mudarte. No dejes para después de que lo vas a hacer cuando llegues a la nueva casa. No, ordena antes y llévate solo aquellas cosas que tú realmente necesitas. Número 2. Ten un cuaderno donde anotes absolutamente todo lo relacionado con la mudanza. Ahí vas guardando todo, tienes los presupuestos, los cronogramas, las actividades, todo. Y sobre todo, todas las cajas, lo que contiene cada una de ellas y todo. Pero tenlo todo concentrado en un cuaderno. Número 3. Utiliza los colores, organiza por colores. Cuando tú lo haces con números y con colores, tienes una variedad enorme de cómo poder organizar cada uno de los aspectos. Así que inclúyelo, bien sea por categorías, por espacios, colocas numeración y colocas colores. Y así cuando los cruces puedes hacer miles de cosas bien en el momento de embalar o en el momento de desembalar. Número 4. Utiliza cajas de diferentes tamaños. Utiliza cajas grandes para todas aquellas cosas que sean livianas y utiliza cajas pequeñas para las cosas que pesan muchísimo más. Número 5. Lo pesado, colócalo al fondo y lo liviano encima. A veces son cosas que parecen obvias, pero por aquí hay muchísimos errores que yo he visto y que eso ocasiona que se dañe o que se maltraten algunas cosas. Número 6. Si tienes libros, trasládalos en las maletas. No dejes las maletas para la ropa, no. Los libros trasladados, si son libros valiosos, si te gustan, si tienes una biblioteca muy grande, bueno, no tendrás suficientes maletas, pero si tienes los más valiosos, trasládalos en las maletas, porque son más fácil de transportar, más fácil de trasladar y se maltratan muchísimo menos. Número 7. Las cosas frágiles. Las cosas frágiles empácalas muy bien. Hay muchas formas de hacerlo, bien sea con periódico, con papel, burbuja, pero tómate el tiempo para que las empaques pero muy bien y luego identifica las cajas con grandes letreros donde diga frágil para que todas aquellas personas que vayan a movilizarlas estén atentos y vayan con cuidado con este tipo de cajas. Número 8. Los espejos y los cuadros. Aquí hay que tener muchísimo cuidado con las esquinas. Preocúpate en embalar todas las esquinas porque generalmente son los puntos donde se golpean y donde se maltratan y muchas veces logras hasta perder una pieza que te guste mucho. Entonces, dedícate mucho a proteger todas las esquinas. Número 9. Este también va un poco relacionado con el anterior, que es con los espejos y los vidrios. Te doy aquí una clave y es que agarres un tirro y lo atravieses en forma de X. Ayuda a proteger de cualquier impacto menor, pero en caso de que tengas algún impacto mayor y sufra y se llegue a partir, no dañe lo que esté detrás, que puede ser una obra de arte, o que no ocasione algún daño a las cosas que lo están rodeando o a las personas que lo estén transportando. El número 10 va relacionado con el traslado de la ropa.
tendemos a colocarlos en maletas o en cajas. No, la mejor forma de trasladarlo es en bolsas. Esto te va a ser beneficioso por dos partes, ¿no? Una es porque lo empacas muchísimo más rápido, la ropa se daña mucho menos, pero también cuando llega a su destino es muchísimo más fácil de ubicar porque sencillamente colocas esas perchas en el nuevo closet y ya están ordenadas totalmente y la ropa en perfecto estado. 11. Tenemos el guardar todo lo que son los cables y cosas electrónicas. A veces los acumulamos todos y luego no sabemos a qué pertenecen. Entonces identifica muy bien cada uno de ellos, guárdalos, enróllalos, los pones la identificación para que así sea muchísimo más fácil de ubicar cuando los necesites. Número 12. También va relacionado con estos aparatos. Yo te recomiendo que tú tomes fotografías o hagas un pequeño video con tu celular en la forma como están instalados. Veas los cables, identifiques los colores en los que están con color o qué color es el que está en cada uno de los puntos. Y así cuando llegues a tu nueva casa podrás instalarlo muy fácil y sin ningún inconveniente. Número 13. Aquí tenemos los tornillos o las piezas con las que se ensamblan los muebles grandes. Cuando nosotros empezamos la mudanza, empezamos a desarmar cosas y todo, y siempre vamos colocando los tornillos en un sitio o en recipientes pequeños. Yo soy partidaria de que esa misma bolsa plástica la envuelvo con un tirro y la coloco en alguna de las partes. Y así cuando voy a volver a ensamblarla, lo único que tengo que hacer es sacar la bolsa, pero ya la tengo ubicada allí. Si no lo quieres hacer así, por lo menos entonces identifica muy bien la bolsa para que la pongas todos en un solo sitio. Número 14. Esto va relacionado con la nevera y es algo que muy pocas personas saben. Cuando hacemos una mudanza, en primer lugar tenemos que descongelar la nevera unos 2 días antes, ¿verdad? Para que no tenga ningún hielo y esté ya totalmente descongelada. Pero la otra cosa es cuando vamos a instalarla nuevamente. Cuando la nevera llegue a su nuevo sitio, esperes más o menos unas 24 horas para que todo esto se asiente y vuelva a estar en condiciones antes de enchufarla. El número 15. Toma fotos y pequeños videos en todo aquello que tú consideres necesario. Yo te recomiendo que lo hagas en todas las cajas. Cuando tú tengas ya una caja lista para empacar, tú le tomas una foto. Así puedes ver más o menos el contenido que tiene cada una de las cajas y esto te puede ayudar en el futuro o en el momento de desembalar o que necesites algo de una manera urgente. Número 16. Es recomendable una maleta que tenga tu kit de sobrevivencia. Ahí debe estar la ropa para una cierta cantidad de días, que tengas artículos de aseo personal, que tengas una toalla, que tengas una muda de cama, medicamentos. Es como si te fueras de viaje y tú te llevas todo lo que vas a necesitar durante ese viaje para que puedas vivir más o menos cómodo. El número 17 está relacionado con la ropa y con la comida. La ropa es para que lleves todo, absolutamente todo limpio. Lava todo y lleva todo en perfectas condiciones, ya que no sabes cuándo vas a volver a lavar. Y por otro lado es la comida. Consume todo aquello en los días previos a la mudanza, de forma que no tengas ni que tirar la comida, pero tampoco tengas que trasladarla. El número 18 es un bolso con los documentos. Prepárate un bolso con todo aquello que es realmente importante. Los documentos, el dinero, las joyas, pasaporte, y lo llevas en un bolso que tú vas a transportar y en el que tú vas a tener el absoluto control. 19. Todo a punto. Esto va más relacionado con lo que son las obras. Ten con esto en cuenta y atiéndelo antes de que te mudes, porque es muy desagradable o ocasiona muchísimos inconvenientes que ya tú estés con la mudanza cuando estés todavía con obras, pintando o haciendo cosas. En este punto también incluyo los servicios básicos. Chequea que todos los servicios básicos antes de mudarte los tengas disponibles. Eso es el agua, la luz, el gas, el wifi. En el número 20 tenemos las mascotas. Bueno, niños y mascotas. En estas situaciones ellos se estresan, pero también te ayudan a que tú te estreses. Así que si tienes personas que les tengas suficiente confianza, puedes dejar los niños o dejar las mascotas, tú, sobre todo el día de la mudanza. Número 21. Fluye y disfruta. Este es, pero básico, para hacer que tu mudanza sea un éxito. La actitud que tú tengas frente a las situaciones va a marcar la diferencia entre tener
una mudanza feliz o tener todo un sufrimiento al momento de mudarte. Y la número 22 es agradece. Agradece todo, absolutamente todo, la casa que dejas, la casa a la que vas, todo el proceso, todo lo que vas aprendiendo, agradece. Da gracias porque desde el agradecimiento nosotros nos conectamos con una energía muchísimo más linda, más hermosa y que nos permite ver las cosas de una manera diferente. Así que muchísimas gracias por estar, muchas gracias por ser y nos vemos en el próximo video.